Muy bien, muy buenas noches con todas y con todos. Gracias por estar aquí. Ya pasaron los 5 minutos de gracia, así que yo creo que podemos empezar. Quería agradecerles por la acogida que tuvo la clase pasada sobre la Escuela Pequeña de Arte, Fray Jodoco Rique. Me han escrito varias personas y eso me da mucha alegría, ¿no? Saber que lo que se ha dicho eh, ha dado su fruto, digamos, ¿no? O sea, que les ha gustado y que nos ha aportado a todos. De hecho, salió la iniciativa de salir al centro de Quito. Estamos conversando con el departamento de familia para invitarles a una salida a los museos o al menos a callejear el centro de Quito y a darles alguna explicación ya in situ, ¿no? De nuestro Quito histórico, ¿no? Que es tan bonito y tan lleno de riqueza, ¿no? Tiene tanta historia. Algunas familias ya han salido por su cuenta, me contaba algunos, pero nada, nosotros nos podemos organizar. Bien, entonces, este tema ya, no es que el tema quedó agotado, ¿no es cierto? Sino que el tema da para, sino que da para mucho, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a entrar a un nuevo tema, como les informaron desde el colegio. Estaba pensando, ¿no? Este es el primer año que hacemos esta actividad, con lo cual no hay como un cronograma como con mis alumnos de la San Francisco, ¿no? Que tengo el día y la hora y lo que se va a dar en cada clase, ¿no? Nosotros vamos un poco experimentando. Y tan es así que el momento en que preparaba esta clase de San Pedro y de Roma, me di cuenta que no va a entrar en una clase, o sea que es imposible que entre en una clase, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo en tres, ¿ok? Vamos a hacerlo en tres clases, porque no vamos a poder abarcar hoy todo. Es muchísimo el material. Bien, entonces, ¿de dónde un poco fuentes? Siempre es bueno citar las fuentes y la verdad es que las fuentes son primarias porque tuve la oportunidad de vivir en Roma. Estuve 2 años estudiando en Roma, estudiando filosofía, estudiando teología y también estudié arqueología, ¿no? Arqueología. Y es lo que les quiero contar ahora, ¿no? Esta arqueología romana, esta arqueología que nos ayuda a entender el porqué de San Pedro, de San Pablo, ¿no? Y un poco la historia de la iglesia también. Bien, de la iglesia cristiana y de las iglesias cristianas, porque San Pedro es considerado como un santo para todas las iglesias cristianas. No hay ninguna que diga, no, San Pedro no es mi santo. Todas lo consideran parte de su santo, ¿no? Entonces, déjenme apagar el internet del celular y arrancamos. Ok, entonces, vamos a ver. Quiero hacerles unos dibujitos. Yo les ponía en el video, los que pudieron ver el videito este de introducción, les ponía como una pregunta, ¿no? Unas preguntas interrogantes, ¿no? Como trato de hacer con mis alumnos del Colegio Intisano, ¿no? Dejarles como los flashes informativos para las dudas. Y lo bonito es que esto es verdad, o sea, que se han presentado unas dudas históricas que luego han llevado a unas investigaciones y esas investigaciones a su vez han llegado a unas conclusiones. Entonces, vamos a hablar de las dudas, vamos a hablar de las investigaciones, pero no vamos a concluir hoy. Les voy a dejar la conclusión para la clase 2 y en la clase 3 las consecuencias de esas conclusiones históricas. Así les mantendré en suspenso hasta el próximo lunes. Vamos a poner un segundo el pizarrón. Dibujo una circunferencia. Actualmente Roma tiene un raccordo anulare que se llama, que es una perimetral. Perfecto. Y ahí está toda la Roma actual y también es para entender la Roma antigua. El río Tevere o río Tevere o Tíber, que parte Roma entre la zona del Tevere y del Trastevere. La zona del Trastevere es la zona de acá. Estuvo como botada durante muchos siglos. Era la zona peligrosa, la zona poco segura. Y la zona en cambio del Tevere era del río para la derecha y era la zona famosa. ¿Ok? Bien. Cuenta, aquí empezamos con qué es mito y qué es verdad, ¿no es cierto? Hay una tradición, la palabra tradición viene del latín tradere, que significa entregar, tradere, entregar, y cuenta una historia, una tradición que no se sabe si es verdad o no, que San Pedro, bueno, se sabe que San Pedro fue a Roma, se sabe que San Pedro va de Jerusalén a Roma, eso es histórico, eso no lo duda nadie. Pero le cambio, lo que no se sabe muy bien es si San Pedro en algún momento decidió salir de Roma. Parece que sí, parece que sí. Cuenta esta tradición que por la vía Apia, que más o menos atraviesa Roma y se va hacia el oeste. Bien, por la vía Apia estaba un día Pedro, una tarde,
saliendo de Roma. ¿Por qué? ¿Por qué salía Pedro de Roma? Estamos en la época del emperador Nerón. Acuérdense que Nerón fue muy salvaje. Nerón fue un emperador que ya había cometido una serie de crímenes contra los cristianos. Nerón empezó a regar la propaganda de que los cristianos eran atroces y barbaridades como que los cristianos comían niños, ¿ok? Entonces, en ese contexto, Nerón quiso construirse un palacio que se llama la Domus Aurea, y es chistoso porque justo cuando vivía en Roma lo encontraron. Hicieron excavaciones arqueológicas y encontraron la Domus Aurea o Casa de Oro. Le interesaba a Nerón la construcción de ese palacio en una zona que estaba poblada, ¿ok? Poblada de casas pobres, y lo que hizo fue una madrugada envió a su ejército. Nerón no tenía contemplaciones, ¿no? Quemó toda esa zona y quemó incluso con personas dentro, ¿no? Entonces, después de ese asesinato, Nerón culpó a los cristianos y el pueblo romano se levantó contra los cristianos, que no, aquellos de eso que venían con esas ideas de un tal Jesucristo que había resucitado desde Jerusalén, y se cometió el primer gran martirio de cristianos en la Vía Nomentana. Para acá murieron muchos cristianos, digamos, en lo que ahora es el camino hacia el Coliseo Romano. ¿Cómo les mataron? Les quemaron. Les quemaron a los cristianos, les pusieron unos palos y les quemaron. ¿Ok? Bien, cuando pasó eso, ese gran primer martirio, no primer martirio de la historia, había muerto San Esteban, ¿no es cierto?, el protomártir, pero ese primer gran martirio en masa, San Pedro decidió irse de Roma, según cuenta la tradición. Bien, San Pedro en un atardecer toma la vía Apia, aquí está el sol, en un atardecer, y cuando Pedro salía, existe la vía Apia, pueden poner en internet vía Apia, existe el empedrado por el que caminó Pedro, si es que la historia es real. Bien, salía y ve una figura que no la podía ver muy bien porque le daba el sol en la cara, y esa figura cuando se acerca era Jesucristo. Y Jesucristo le dice en latín a Pedro, quo vadis, Petre, es decir, ¿a dónde vas, Pedro? Petrus, Petri, ¿no? Pero Petre es del vocativo, o sea, en latín las palabras se declinan. Quo vadis, Petre, Domine le habrá dicho, no, señor, ego vado, nequamquam, o sea, no sé a dónde me voy, pero me voy de Roma porque me quieren matar, le dice Pedro a Roma, ¿no? A Jesús, y Jesús le contesta, en cambio yo voy, quo vadis Domine, ¿a dónde vas tú, Señor? Jesús, yo voy a Roma porque me quieren matar, le contesta Jesús. Y dicen que Pedro ve a Jesús entrar a la ciudad y desaparece. Cuando entra, desaparece, ya siguió de largo, ¿no? Ante esa visión de Pedro reflexiona y dice, bueno, pues, ¿por qué estoy en Roma, no? ¿Por qué Pedro termina en Roma? Y dice, bueno, Jesucristo le había dicho, está en varios evangelios, ¿no? Por citar el de San Mateo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, el apóstol más importante, o sea, el que te siga a ti, me está siguiendo a mí. Y si ese apóstol había terminado en Roma, ¿por qué termina en Roma? Ya es otra historia, ¿no? Porque se supone que era la ciudad más importante en ese momento, históricamente hablando, era la capital del imperio, ¿no? Era una ciudad noble, solemne, pero también, como les digo, de grandes barbaridades, ¿no? Pedro decide ir a Roma, ahora decide huir de Roma, pero cuando Cristo se le aparece, Pedro dice, no, regreso a Roma y sé que me van a matar. Entonces cuentan estas tradiciones que le recibe la primera comunidad cristiana y le dice, pero ¿por qué no te fuiste? ¿No? Bueno, es que sé que me van a matar, me van a matar. Bien, esto es, como les digo, no se sabe hasta qué punto es cierto o no. Lo que sí se sabe, y vamos a volver otra vez sobre la ciudad de Pedro, la ciudad de Roma, quiero hacer unos dibujitos, ¿no? En el Trastevere, estamos en la zona poco poblada. Calígula, esto es historia, esto sí se sabe. Calígula quiso construirse un circo. Los circos no eran los circos que nosotros estamos pensando de eso, ¿no? El Círculo del Sol o el Circo de los Payasitos, sino que los circos eran unos lugares en los que al principio la diversión, digamos, era como más ética, ¿no es cierto? Los carros, las aurigas, los carritos esos romanos y griegos que hemos visto en las películas, ¿no es cierto? Ben Hur, por ejemplo. Pero más tarde, cada vez las diversiones eran más depravadas, ¿ok? Y hay bibliografía, se sabe, ¿no? Que ponían en los circos estos luchas entre personas y animales, ¿ok? Como para que la diversión fuera más... Hay muchos testimonios, esto está confirmado que fue así, ¿no? Entonces tenías 3 lugares donde se hacían estas cosas. Los teatros,
tenían la forma que conocemos, los anfiteatros, que eran redondos, que era por ejemplo, el Circo Máximo, que todavía existe en Roma, cuando uno puede ir a Roma, y los circos. Los circos tenían una forma más o menos. ¿Qué hace Calígula? En el terreno de su madre se construye un circo para divertirse. Y en medio del circo, ponen un obelisco. El obelisco es una construcción alta que venía de Egipto. Los romanos, cuando pasaban por donde pasaban, ¿no es cierto?, se robaban las cosas. Acuérdense el Imperio Romano tan poderoso, ¿no? Y de Egipto se robaron nada menos que 13 obeliscos. 13. ¿Para qué se usaron los obeliscos? Si ustedes van a Roma, se van a dar cuenta que uno se mete por las calles que son chiquitas, como las calles del centro de Quito, pero al fondo ves un obelisco. Mires para el lado que mires, ves obeliscos. Son las plazas. Y sabes que en esas plazas te vas a ubicar, ¿ok? Esa es la historia famosa de los obeliscos robados. Egipto ha reclamado sus obeliscos con los años, pero claro, los romanos dicen ya que les vamos a devolver los obeliscos. Bien, construye Calígula su circo, muere Calígula, y Nerón se apropia de este circo. Toman prisionero a Pedro al poco tiempo según esta leyenda, ¿no es cierto? Lo toman prisionero, esto ya es historia, en una zona que se llamaba la Colina Vaticana, en el Trastevere, al otro lado de Tebere, ¿no? Al lado como más abandonado de Tebere. Lo toman prisionero y se sabe que le hicieron dar la vuelta por este circo, lo desnudaron, le quitaron la ropa, y después de haberle dado la vuelta, le dijeron, bueno, ahora vas a morir como... de esto también, como les digo, esta parte ya es más histórica, ¿no? Vas a morir como el Señor que estás defendiendo, que dices que es Dios, ¿no? Vamos a crucificarte. Y San Pedro, en su humildad, dice, yo no quiero morir como Cristo, crucifíquenme de cabeza. Y Pedro muere de cabeza, más o menos en esta zona, ya fuera del circo, después de haberse divertido, ya lo matan. Y Pedro muere así, más o menos en el lugar que acabo de señalar. Fallece Pedro y todo esto está en una colinita, tanto el circo como esta zona de acá, ¿ok? Que es un cementerio. Un cementerio vaticano. En ese tiempo, los cementerios, no todo el mundo usaba los cementerios, eso también hay que reconocer, había como una libertad para enterrar a los muertos en tu casa o donde quieras, ¿no? Pero había zonas en las que sí, se respetaba el tema del cementerio. El cementerio, de aquí viene el nombre, ¿no? Necro, del griego, polis. ¿Qué significa? Ciudad. Necro es muerto, ¿no es cierto? Necrosado, ¿no? Y polis, ciudad de los muertos. Bien, entierran a Pedro en este cementerio en un lugar determinado. Pasaron los años y nace una tradición, empiezan a hacer una tradición, que es la de ir a visitar la tumba de Pedro. Videre Petrum, ir a ver a Pedro. Entonces la palabra romería que les anunciaba, ¿no? En el videíto, la palabra romería, uno dice, voy a visitar a la Virgen del Quinche, voy a hacer una romería. Pero yo de niño me preguntaba, ¿no? Cuando mis papás me decían, vamos a hacer una romería, bueno, ¿y qué tiene que ver romería con la Virgen, no? Entonces, romero. Bueno, la palabra romería viene de Roma, porque así como los musulmanes tienen la ilusión de visitar en algún momento de su vida la Meca, los cristianos tuvieron en algún momento de su vida la ilusión de visitar Roma para ir a la tumba de Pedro. Ok, entonces parece que se puso encima del altar, encima de la tumba, mejor dicho, un altarcito. ¿Cómo se sabía si era o no la tumba de Pedro? Ya vamos a ver, como les digo, la próxima clase, hoy no vamos a acabar, pero había dos pistas, ¿no? ¿Cómo se llamaba Pedro? Si ustedes leen los evangelios están escritos en griego. No existe un evangelio en otro idioma. Parece que San Mateo se escribió en arameo, pero no hay ninguna fuente aramea. En cambio, fuentes griegas hay varias. Desde, no sé, los códices vaticanos, hay otros códices en Inglaterra, varios códices. Bien, según parece, a Pedro le llamaban de dos maneras. Una, siempre con terminología griega. ¿Por qué con terminología griega? Porque el griego era el idioma culto del momento, como decir el inglés ahora, ¿no? Era el idioma que unificaba. Entonces había un Pedro
Petros, que viene de Petrus, latín, ¿no es cierto? Esta palabra tiene un origen latín, Pedro, que significa piedra. Cristo le dice, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego hay otra raíz que es más profundamente griega, ¿no? Que es Kefas, que también significa piedra en griego. Ustedes van al Evangelio, cuando Cristo le dice tú eres Pedro, no le dice tú en latín, tú es Petrus et superam Petram edificado ecclesia meam, sí. Pero el Evangelio primero no está en latín. En latín se traduce en el siglo IV por San Girolamo, San Jerónimo. Cristo le dice Kefas, tú eres piedra. Y luego se pasa a Petros, que era la latinización del griego, ¿ok? Como por ejemplo, ¿no? Para que se entienda, el nombre Luis tiene dos orígenes, ¿no? Aloysius y Ludovicus. Ludovicus es más propiamente latino, Aloysius no lo sé, me parece que es más godo, me parece. Habría que investigar un poquito más. La cuestión es que tenía que aparecer alguna seña de estos dos nombres en el lugar donde se cuenta que se hacían las romerías y que los sacerdotes iban de cualquier parte del mundo a celebrar la misa sobre este lugar, sobre este altar. Luego, lo que sí se sabe, lo que sí se conoce, es que en esta necrópolis se edificó una basílica. Eso era ya, eso se sabía, ¿no? Y que la basílica tuvo un altar principal. Esta basílica la edifica Constantino. Estamos hablando del siglo IV, ¿no? Constantino, acuérdense, es el emperador, el primer emperador que dijo, ok, la religión cristiana puede funcionar con libertad, es más, la vamos a transformar en religión oficial, cosa que yo creo que fue un error, pero bueno, es el emperador que hace oficial, que se me viene el italiano, que diventa oficiale, no sé cómo decir, que convierte a la religión oficial al cristianismo. Bien, y le pregunta a los cristianos que habían sufrido muchísimas persecuciones. La última gran persecución había sido la de Diocleciano, ¿no? 15 años antes de Constantino. ¿Qué quieren? Queremos una basílica. ¿En qué lugar? Sobre la zona de Pedro. Y se construye esta basílica. Esto se conoce. Y luego ya vamos al tiempo actual y se sabe que encima de la basílica constantiniana, que fue importante, se construye la basílica actual. ¿Okay? Después de que habían pasado carros y carretas, como se dice, porque Roma había sufrido muchísimo, había tenido persecuciones, habían invadido los bárbaros la ciudad de Roma. Después de eso, pues pasado el tiempo, ya con el Renacimiento, estamos hablando del siglo XV, siglo XVI, se construye la gran basílica actual, que vamos a ver en fotos. Entonces, ¿qué pasa con todo esto, no? Que queda como esto hasta el siglo XX, ¿no? Queda como el recuerdo romántico de, ¿se habrá construido la basílica sobre la tumba de Pedro? Es más, la gran pregunta, ¿no? El altar donde se celebra la misa para los cristianos, ¿no? ¿Estará realmente sobre la tumba de Pedro como se cree que estuvo al principio de la iglesia o no? Bien, esa era la gran incógnita del hombre moderno, digamos, ¿no? ¿Pasó o no pasó? Y lo del altar, a ver, esto es una tradición también cristiana que vamos a ver en la clase tercera. Como les digo, esto va a dividirse en 3 clases, porque si no, no vamos a poder con la vida. Y en los altares, el lugar donde se celebraba la misa, había muchas tradiciones que empezaron a aplicarse. La primera era que el altar debía estar mirando hacia el sol, cosa que no se aplica aquí, por ejemplo, si es que es así en la tumba de Pedro, ya vamos a ver, pero que el altar debería estar mirando hacia el amanecer, hacia el lugar donde sale el sol, ¿ok? Primero, porque Cristo como el sol naciente, y luego que dentro del altar, si fuera posible, se iban a poner reliquias de los santos. Esto funciona hasta hoy, ¿no es cierto? Si uno va a las iglesias antiguas, dentro del altar hay reliquias. Yo les podría contar tantas historias en Roma, pero bien, nos vamos a quedar ahí. Todo esto es la parte histórica: Circo de Nerón, Casa Antigua de Calígula, Obelisco, Necrópolis Vaticana, que se llamaba así, Tumba de San Pedro, Romerías, Basílica de Constantino, luego invasiones bárbaras, Basílica actual de San Pedro. Ok,
Hasta aquí tenemos como la visión histórica general de las cosas que pasaron en Roma. Vamos a empezar ahora con unas diapositivas. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, señor. Sí. Perfecto. Sí, sí Bien. se ven. Ok. Entonces, vamos a empezar estas diapositivas. Así es. Muchas gracias. Hoy no vamos a abarcar todas, como les digo, vamos a avanzar un poco hasta las 8:30 y seguiremos en la próxima clase. Upa. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ya, es que Sí. me apareció Por ti, claro. conexión inestable, me apareció, dije otra vez. Ok, entonces, vamos a la actualidad. Basílica de San Pedro. Es imponente. Es el templo cristiano más grande del mundo, ¿ok? Es el más grande, incluso más grande que los de los mormones en Utah. O sea, es impresionante, es solo el tamaño, ¿no? Vamos a ver un poco su historia. La bandera del Vaticano, el Vaticano como un estado, y luego esta fotito que puse, ya vamos a empezar a explicar, que creo que fue algo que a todos nos conmovió. El Papa Francisco salió a la Plaza de San Pedro a bendecirnos cuando la pandemia estaba asolando Italia, ¿no? Y como dar una bendición y la pandemia empezaba a regarse por el mundo y nosotros ya guardaditos de nuestras casas. Vamos a empezar a explicar la Basílica de San Pedro, las partes que hay. Esta es una foto tomada desde los jardines vaticanos. En qué consiste, cuál es la ubicación actual, y luego nos vamos a ir hacia atrás. Bien, una visión desde arriba, ¿no? Del mapa, ¿no es cierto? Tenemos aquí Basílica de San Pedro, Plaza de San Pedro. El muro rojo está determinando lo que es el Estado Vaticano, ¿bien? Y nada más, es un Estado muy chiquito, se llama en derecho internacional y en derecho territorial se llama Estado enclave, es decir, un Estado metido dentro de otro. La dimensión, estaba revisando, es 0.44 kilómetros cuadrados, es decir, o sea, una gota, ¿no? No llega a medio kilómetro cuadrado, es muy chiquito. Y solamente la basílica y la plaza ocupan el 20% de todo el espacio. Es algo significativamente pequeño, ¿no? Bien, entonces, y luego tenemos la vía de la conciliación y aquí está el Tíber, ¿no? El Tevere. Como les decía, estamos del lado de acá, del Tíber, ¿no? De la zona del Trastevere, la zona que estuvo más votada durante siglos. Bien, un poco para que se sepa, viven aquí 800 personas, la mayoría, pues, eso, es la gente que trabaja en el Vaticano, en cosas de los dicasterios y de las personas que ayudan. Y algún otro dato interesante era que el Papa fue un hombre poderoso hasta el año de 1870. Tenía un estado grande. Y se llamaba, es más, no era un estado, era como una configuración de varios estados, que se llaman los estados pontificios, ¿no? En 1870 invaden los estados pontificios y le dicen al Papa, se acabó, usted deja de ser un estado, usted es una iglesia, o sea, no interesa que sea un estado, ¿no? Y era el entonces Reino de Italia, se trabaja por la unificación italiana, ¿ok? Y se empieza a unir toda Italia, ¿no? Les debe sonar Garibaldi, por ejemplo, ¿no? O Fini, ¿no? Son los personajes de la unificación. Cavour, hay una plaza importante que se llama Plaza Cavour. El Papa se molesta y se encierra en el Vaticano. Papa Pío IX. Y pasan los años, pasan bastantes años, desde 1870, en el que se empieza a discutir si no, y si esto está bien o no está, cosa que a mí me parece que estaba bien, o sea, el Papa no tenía para qué tener territorios, ¿no? Y finalmente, en el año de 1929, o sea, no es hace menos de un siglo, ¿no? Por fin se firma un acuerdo por el que se establece que el Vaticano va a hacer esto, y ya no se van a poner a buscar territorios, ni armas, ni caballos, ni nada, o sea, el Vaticano se dedica a la parte espiritual, cosa que les repito, me parece a mí que era lo más sensato y más acoplado a los hijos. Bien, vamos a seguir avanzando. Me preguntan, ¿no? Si tienen preguntas, levantan la mano y les atiendo. Una foto aérea, aquí ya se pone como más bonito, me parece, bueno, para mí que he trabajado ahí, que he estado ahí, y ya vemos la foto aérea, ¿no? Basílica de San Pedro,
la cúpula está justo encima del altar. Seguimos con la pregunta, ¿no? ¿Está o no está el cuerpo de San Pedro, las reliquias de San Pedro, debajo de la cúpula y debajo del altar? Eso responderemos más adelante, el día próximo lunes. Bien, Plaza de San Pedro es inmenso, se ve la sombra del obelisco. El obelisco tiene más de 33 metros, es inmenso, ¿no? Y luego la zona del Vaticano. Les puedo decir con cierta nostalgia y cierta alegría también, donde yo he trabajado aquí, en esta parte de aquí. Aquí está el archivo, antes se llamaba Archivo Secreto Vaticano, ahora se llama Archivo Apostólico, le cambió de nombre el Papa Francisco para que no suene a eso, a misterio secreto, Vaticano, Código Da Vinci, ¿no? Entonces se llama Apostólico. Y es aquí. Aquí al lado está la Biblioteca Apostólica, otro lugar para investigar, y del lado de acá está el Archivo Histórico de Secretaría de Estado, donde también he tenido la suerte de trabajar, en la parte de acá. Y aquí hay dos elementos que vale la pena tomar en cuenta también, antes de seguir adelante. El primero, esto de aquí, esto que ven aquí. En este lugar está el Papa Emérito Benedicto XVI. Esto es un convento de monjitas. ¿Qué ha pedido? En el Vaticano se pide que estén unas monjas permanentemente y van rotando las monjas, no siempre son las mismas órdenes, para que recen, ¿no? Ya vemos qué fea palabra, pero cuánta porquería ha salido de la iglesia en los últimos años, y también ha salido porquería del Vaticano. Entonces, los papas que no son ingenuos, creo yo, bueno, por lo menos el papa actual no es ingenuo, Benedicto quizás un poco sí, y Juan Pablo II tal vez, vean monjitas, pónganse a rezar por esta vaina. Hay que rezar mucho, ¿no? Hay muchas cosas que cambiar. Entonces aquí tienes un monumento que se llama Mater Ecclesiae, Madre de la Iglesia, y aquí les voy a contar algo que no sabe nadie. Empezamos a contar las cosas secretas, ¿no? El Papa Benedicto, que ahora está viviendo aquí, en esta parte de aquí en concreto, con su secretario, don Georg, no sé cómo pronunciar el apellido, que es amigo mío personal, bueno, viven aquí. Entonces lo que les voy a contar, esto no se sabe, ¿no? Pero uno dice, bueno, ¿cuándo se planteó la renuncia de Benedicto? Porque, o sea, un papa no había renunciado en muchos años. El anterior papa había renunciado o sea, si no me equivoco, 6 siglos antes. Se llamaba Celestino V. Entonces, y les cuento rápidamente, era un papa que era un monje, era un tipo que estaba, un eremita más que un monje, un tipo que estaba en una montaña en la Abruzzi, en las montañas de los Abruzos, metido ahí rezando en su ermita, y esto estamos en 1400. Igual la iglesia pasando por una época de crisis, de desastres como ahora. Entonces le van a ver los cardenales a su ermita, se bajan hasta el Abruzzo y le dicen al monje, oiga, queremos que usted sea papa, ¿no? Y este monje le dice, ¿qué les pasa? Que soy monje, déjeme aquí, estoy aquí rezando en mi ermita, ¿no? Y un poco le combinan y le dicen, vea, le pedimos que arregle la iglesia, necesitamos a alguien de prestigio, aquí ya nadie cree en nadie, más o menos lo que pasa ahora, ¿no? Y usted tiene prestigio. Venga a Roma, sea papa, ordene las cosas y si quiere luego haga lo que quiera, renuncie, ¿no? Y este papa Celestino V fue a Roma, fue papa unos años, arregló las cosas y renunció. Y volvió a su ermita y se murió ahí. Entonces, Benedicto había visitado a Celestino V un año antes. Entonces ya le estaba dando vueltas al tema. Y hay algo lo que les voy a contar que no se sabe, es que cuando Benedicto hace un viaje a México, quería hacer un encuentro con jóvenes y luego iba a dar el salto a Cuba, acuérdense, México-Cuba, él en ese viaje tuvo un accidente. Esto les repito que no se sabe, ¿ya? Yo no lo he leído en ningún periódico, se lo escuchó a una persona de autoridad del Vaticano. Tuvo un accidente por la noche en Cuba. El Papa se cayó en el baño, se golpeó la cabeza y se abrió la cabeza. Entonces, como era un hombre recio, fuerte, pues nada, él mismo se curó y se acostó, pero el siguiente día por la mañana su almohada estaba llena de sangre. Entonces ya le curaron y a partir de ese día el Papa Benedicto se planteó ya seriamente la opción de renunciar, porque él sabía que después de un año le iban a esperar miles, por no decir millones de jóvenes en Brasil, ¿no es cierto? El encuentro en Río del Papa, la Jornada Mundial de la Juventud, y él dijo, ya no tengo la posibilidad de atender a los jóvenes en Río de Janeiro, no puedo seguir viajando, me voy a volver a caer. Y los jóvenes esperan al Papa, yo no seré ese Papa. Y ahí decide renunciar.
Bien, en secreto pide que aquí le adapten, en este monasterio de monjitas, que le adapten una zona. En secreto unos obreros empiezan a trabajar hasta que el Papa anuncia su renuncia. Acuérdense, el día en que en latín leyó su renuncia y solamente sabía su secretario personal y nadie más. Renuncia al Papa y se viene a vivir acá. Entonces, aquí está. Para mí, perdón que hagan referencias, pero para mí era muy emocionante asomarme a la ventana y saber, no lo podía ver por este edificio, pero sabía que en línea recta estaba el Papa Benedicto, al que le admiro mucho por su santidad, pero sobre todo por su capacidad intelectual, no es un intelectual que entendió los tiempos. Y en este mapa hay otro elemento que es importante saber, que es este de acá, el que estoy señalando abajo. Y esto se llama Domus Sancte Marte, o la Casa de Santa Marta. Cuando llegan los cardenales para elegir al nuevo papa, se reúnen aquí, en este edificio. Se reúnen ahí, tienen su cuarto, sus capillas, sus comodidades mínimas. Acaba la elección, cogen el avión y se regresan a su país. Llegó el cardenal Jorge Mario Bergoglio, aquí. Aquí le eligieron, van a la Capilla Sixtina, que es esta, ya vamos a ver. Aquí le eligen papa. Y el Palacio Apostólico, la casa del Papa, durante siglos y siglos es acá. Y Francisco dice, no, yo me quedo acá. Entonces rompió las reglas, ¿no? Se quedó en la casa de paso, digamos, de residencia, se llama Domus, la Casa de Santa Marta, y él está aquí, aquí celebra misa, él pasa aquí. No le gusta ir más que al Vaticano, ya, o sea, a la plaza, a los salones, más que cuando ya le toca. Pero él es muy sencillo, ¿no? Cuentan que el primer día pues, le pusieron un guardia suizo en la puerta, y que él salió, le vio al guardia suizo y le dio su desayuno. Le dijo, pero usted está aquí parado toda la noche, por favor, desayune, le dio su desayuno, ¿no? Y luego ya no le volvieron a poner más guardias suizos que lo vean, ¿no? Lógicamente en la ciudad. Ok, eso es el Vaticano. Ahora aquí dos fotos simplemente más cercanas de la Domus Santa Marta para que vean que es esta, perdón, la casa donde está Francisco viviendo. No quiso irse al Palacio Apostólico, que es acá, y en cambio acá está el monasterio, Mater Ecclesiae, madre de la iglesia. En la zona de aquí está viviendo Benedicto, con poquísimas personas. Seguimos. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir, como les digo, de atrás para adelante, las cosas más antiguas a las más nuevas. Entonces, si nosotros seguimos por esta vía, por la vía de la conciliación, vamos a ver aquí este lugar que se llama Castel Sant'Angelo. Castel Sant'Angelo. Vamos a mirarlo de frente, vamos a mirarlo por acá, como si estuviéramos en el puente, y vamos a tener a la izquierda el Vaticano. Bien. Castel Sant'Angelo. Ok, entonces, aquí es súper importante entender que esto no, al comienzo no era ahora es un castillo, fue un castillo, pero no era un castillo, sino que era un mausoleo. Los emperadores eran vanidosos, no solo los egipcios, también los romanos. Entonces, el emperador Adriano quiso construir un mega mausoleo para él y para su familia. Y este fue el mausoleo. Con el tiempo, el emperador Honorio, acuérdense que al final del 300 cae el Imperio Romano, se divide en dos. Antes de caer, Teodosio lo divide en dos. Ya cuando empiezan las decadencias, empiezan las divisiones, ¿no? Entonces Teodosio divide en dos. Una parte le da a su hijo Honorio y otro a su hijo Arcadio, ¿ok? Honorio es el emperador de Occidente, que va a caer al poco tiempo, y Arcadio es el de Oriente, que va a durar hasta 1452, el Imperio Romano de Oriente, que fue poderoso, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hace Honorio? Honorio lo convierte en una fortaleza, ya le empieza a dar miedo, ¿no? Porque empiezan los tiempos convulsos. Y esa fortaleza le salvó la vida ya empezaron las invasiones de los bárbaros, y hay dos momentos importantes, en el año 410 y otro en el 455, cuando Alarico y Genserico invaden Roma, y aquí los emperadores se refugiaron, emperadores ya de capa caída, ¿no? Venidos a menos, es un imperio que se está cayendo. Bien, ¿qué pasó después? Que cuentan, esto también parece que es histórico, ¿no es cierto?, que hubo una peste en Roma, una de las pestes que hubo en Roma, en el año de 1590, y el papa de ese momento, que era Gregorio I, dice, hagamos una romería, otra vez, vámonos de romería hasta la tumba de Pedro, vámonos de romería por aquí, no por el puente, ¿no?, sino es el camino para acá, y vamos a pedirle a San Pedro que, en fin, vamos a orar para que se vaya la peste, como la peste actual, ¿no? Y en la procesión, cuando llegaron a este puente que también es muy antiguo, se llama el puente Sant'Angelo, cuando llegan al puente, aparece en la parte de arriba, según cuentan, el arcángel San Miguel.
y le ven a San Miguel de tal manera que estaba enfundando la espada, ¿no? Estaba justo guardando la espada. Lo ve el Papa, lo ven varias personas y lo toman como una señal de que la pandemia va a terminar. O sea, se está enfundando la espada. ¿Qué pasó? Que efectivamente terminó la peste y este Papa que les digo, Gregorio, dijo, vamos a hacer una capilla aquí arriba y vamos a poner la figura de San Miguel. Entonces esto, cuando uno se está acercando a San Pedro, ve esto. ¿Por qué es importante ya con los siglos esta fortaleza? Porque hay este muro de aquí conecta la Basílica de San Pedro, está a bastantes metros, ¿verdad? O sea, debemos estar como 1 kilómetro más o menos, con el Castel Sant'Angelo. Entonces esta fortaleza también se convirtió en refugio de los papas y de la curia romana. Entonces iban por dentro de la fortaleza, que es dificilísimo romperla, ¿no? Bueno, ahora sí, pero en ese tiempo no, y se ocultaban aquí. Y de hecho, la basílica sufrió varios saqueos, ¿no? Otra foto del Castel Sant'Angelo, y aquí se ve un angelito que está en el puente, ¿no? Hay una iglesita, como les digo, dedicada a Sant'Angelo usque ad cielos, San Ángel en los cielos, San Miguel en los cielos, perdón. Bien, seguimos avanzando. Ahora hemos girado Prague a la izquierda y tenemos de frente la Basílica de San Pedro. Un poco para que se hagan a la idea, ¿no? Nuestra Basílica del Voto Nacional, para tener la dimensión de los tamaños, nuestra Basílica del Voto Nacional llega hasta aquí, con torres y todo, ¿no? Para entender los tamaños de lo que estamos viendo, ¿no? Esta es la vía de la Conciliazione y tenemos de frente, aquí está el obelisco, famoso que les decía, el obelisco, claro, aquí se mezclan las proporciones, pero el obelisco está en la mitad de la plaza, ¿no? Está en la mitad de la plaza. Y vamos a avanzar. Cuando hay ceremonias importantes en el Vaticano, se celebran fuera, no dentro. Dentro la basílica tiene una capacidad para 10.000 personas y la plaza, pues, con la vía de la conciliación incluida, pues para unas 325.000 personas, ¿ok? Entonces, esta es la visión. Cuando le declararon santo a San José María, yo estaba en el lugar de la foto, estaba por aquí, o sea, súper atrás, casi en el río, ¿no? Porque esto estaba lleno, repleto de gente, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Aquí se ven otras tomas. En la próxima clase explicaremos más despacio, pero simplemente quiero explicar aquí la colonnata de Bernini, que son como semicirculares. ¿Qué es lo que te quieren transmitir? Acolienza, o sea, te estoy recibiendo, los brazos abiertos. Eso es la visión, ¿no? Palacio Apostólico, bueno, ya les voy a explicar un poquito más después, pero estos son como las oficinas vaticanas. Aquí es donde los papas han vivido, menos Francisco que no quiere. La vista del Vaticano desde una colinita y un amanecer aquí se ve la plaza, el obelisco y el guardia suizo, ¿no? Dicen que Miguel Ángel diseñó este traje, ¿no? No se sabe, dicen que Miguel Ángel. En Suiza les preguntan a los chicos cuando cumplen la mayoría de edad si desean hacer el servicio militar en el Vaticano y muchos católicos dicen sí y pasan un año en el Vaticano. Ok, bueno, otra toma de la cúpula. Aquí también para que se sepa, uno puede subir hasta aquí, hasta el tambor de la cúpula. Se puede subir, no es nada complicado, uno tiene una escalera por dentro, y simplemente uno toma la puerta correcta y sube, ¿no? Alguna vez también, para que se sepa la historia, desde el Palacio Apostólico, que está aquí, que está a un lado, aquí, en alguna terracita estaba rezando su breviario, su liturgia de las horas, Papa Juan Pablo, y un tipo le tomó una foto desde aquí y le mandó un sobre y le dijo, vea, yo estuve a punto de matarlo, ¿no? No se ve que el man no le chequearon bien, bueno, no había la obsesión por la seguridad que tenemos ahora. Bien, pero esa vez no le mató. Otras fotos con perspectiva para que vean la gente, el tamaño de las personas, el obelisco, es que esto es inmenso. Y aquí se ve como un techo, ¿no es cierto? Este techo es el que se pone encima del altar cuando se celebra la misa en la plaza. Yo les conté en la charla pasada, aquí hay un diseño de gradas, peculiar, muy bonito, pero que el diseño original iba a ser el de la Plaza San Francisco, ¿no? O sea, nuestro diseño así de un círculo cóncavo y otro convexo, ese iba a ir aquí, pero finalmente fue destinado a América y terminó en Quito, ¿no? Otra toma de San Pedro. Bien, aquí se ve un poco mejor el diseño de las gradas. Esto está elevado porque esto es una colina, ¿no? Es la colina vaticana que les explicaba hace un momento, que igual que San Francisco, ¿no? Por eso cabía la analogía, ¿no? La gente y dividido por corralitos. A manera de anécdota les cuento también que en los últimos viajes que he hecho, aquí tienes justo fuera de la plaza, carros blindados, ¿no? Con unos militares de 2 metros y unas ametralladoras gigantes, ¿no? Después de las amenazas
de ISIS, Estado Islámico y todo, hay una tensión constante. Y ahora para entrar, antes entrabas a la plaza cuando te daba la gana, como está entrando esta gente, ¿no? Ahora tienes que ir por la colonata y te revisan como si fueras a entrar al aeropuerto. Exactamente igual. Si no, no puedes entrar, no te dejan. Pero esta es la perspectiva. Esta ventana de aquí se llama loggia, loggia, que significa locus, loquere en latín, quiere decir hablar. Acuérdense, el día que se elige al Papa, por esta ventana sale el Papa. Sale primero el cardenal más antiguo, cardenal decano, que se llama, y dice, Annuncio vobis gaudium magnum, habemos Papa. Entonces la gente exulta, ¿no? Y da el nombre, ¿no? Cuius nomen est cardinalem Joseph Cardinalem Bergoglio, o ¿cómo es? Jorge Mario, Joseph Marium Cardinalem Bergoglio, ¿no? Y dice, sibi nomen, nombre que se pone, Francisco. Bien, esta es la ventana. Yo recuerdo hace muchos años haber ido, antes de vivir en Roma, a un encuentro de jóvenes y verle al Papa Juan Pablo desde aquí. O sea, celebraba la misa abajo, luego subía y nos daba la bendición desde acá. Eso Francisco jamás, o sea, subir a esta ventana nunca, no le gusta. Todo lo que sea mucha solemnidad no le gusta, ¿no? Él no sube a esta ventana. Pero es la loggia, se supone que es el lugar desde donde habla el Papa. Y eso sí, desde aquí se han anunciado todos los papas. Igual, si ustedes vieron la vestimenta del Papa Francisco era más sobria, ¿no? No estaba con sobrepelliz, no estaba con una capa, ¿no? Como Benedicto, sí, ¿no? Benedicto era muy solemne, ¿no? Francisco está con la sotana. Dicen que aquí dentro, antes de que salga el Papa, hay 3 sotanas, grande, mediana, pequeña. Entonces el cardenal que le eligen se pone la sotana que le entra bien y luego sale y luego ya le hacen una sotana. ¿Algún otro dato de esto? Son los campanarios. Cuando se eligió al Papa Benedicto, en el cónclave del Papa Benedicto, contaba Benedicto, ¿no? Que cada cardenal tenía un cómpito, una tarea, y que la tarea de Benedicto era tocar la campana para anunciar que ya había nuevo Papa. Y resulta que, claro, sale elegido el que tiene que tocar la campana. Entonces, se empieza a ver desde la Capilla Sixtina, que ya les voy a enseñar, el humo blanco, el humo de elección, pero no suenan las campanas. Entonces hubo desconcierto, si era humo negro o blanco, si ya hubo o no hubo elección, pero finalmente sí hubo, sino que el campanero fue el elegido y no tocó las campanas, ¿no? Bien, seguimos avanzando con nuestra visión del Vaticano. Ok, obelisco, Palacio Apostólico. Si ustedes se meten a internet los domingos, sale el Papa por la ventana, por esta ventana, a ver, por esta ventana, ¿ok? Esta es la ventana del Angelus. Sale todos los domingos del Papa Francisco y reza el Angelus Domini Unchavit Maria y da un pequeño mensaje, ¿no es cierto?, a la humanidad. Suele darlo antes del Angelus y después del Angelus. El de antes suelen ser temas dolorosos. Hablo de Ecuador el domingo pasado, o hace 2 domingos, del tema carcelario. Dijo, es muy doloroso lo que ha pasado en Ecuador, y dio oraciones. Y al final ya saluda a las personas que están abajo, ¿no? Saludo al grupo que viene de Polonia, y va, la gente grita y está aquí feliz, ¿no? Este era el aposento pontificio, aquí han muerto los papas, ¿no? Entonces hay también una historia muy simpática aquí, y es la de Juan Pablo II, que agonizó aquí y murió aquí, y ya era de noche, el día de su muerte era de noche, y él pidió, es interesante, ¿no? Era un hombre de una vida espiritual muy alta, y mientras moría, le iban leyendo un libro que él mismo había escrito y dijo, cuando muera, apaguen la luz de la habitación para que la gente de la plaza sepa que he muerto y recen por mi alma. Entonces, más o menos 10:30 de la noche de aquel día, de uno de los primeros días de abril, que celebramos, bueno, en su momento, se apaga la luz. Y claro, la gente dijo, ya murió. La gente enseguida identificó, ¿no? O sea, esa intuición humana, ¿no? El Papa murió. La gente esperó hasta que salió por el lado oficial del cardenal correspondiente a decir Juan Pablo II ha pasado a mejor vida. ¿Ok? Bien, es esta ventana. Palacio Apostólico. Otra toma con otro color, con otros tonos del Palacio Apostólico, la ventana, el obelisco, y acá se ve un jardín vaticano que está una piña. Aquí en realidad son los ¿cómo se llaman? Los museos vaticanos. Los museos vaticanos. Me preguntaba un niño en religión hace unos días, ¿con los tesoros vaticanos se podría acabar el hambre del mundo? Probablemente sí, o sea, por un día al menos, si es que se venden todos los tesoros de los museos vaticanos, pero bueno, ¿a quién le vendes también, no? Pero los museos son muy bonitos, ¿ok? Bien, vamos a ver, Palacio Apostólico.
Está esto. Obelisco en todo su esplendor. El obelisco me interesaba también hacer una mención porque es uno de los elementos más antiguos, por no decir el más antiguo de la zona. El obelisco tiene 4.000 años, 4.000 años, según los últimos estudios que se han hecho. ¿Okay? Entonces es Tú mismo te golpeas como loquito. en un segundo voy a silenciar. Bueno, ya se silenció solito. Ok, entonces volvemos al obelisco. Los obeliscos eran unas construcciones egipcias que tenían sus historias, ¿no? Normalmente en un obelisco se narraba una historia, sus jeroglíficos, ¿no? Su manera de transmitir la escritura, ¿no? Este en concreto no tenía ninguna inscripción y se lo roba un emperador que se llama Octaviano en el año 30 a.C. Se lo roba, le gustó y se lo llevó a Roma y es el segundo más alto, por cierto. El más alto está en una plaza que se llama el Laterano, San Giovanni Laterano, y este es el segundo más alto, como les decía, con la base y todo, 33.5 metros. Y claro, Calígula lo pone en el circo, donde el terreno de su mamá, lo pone Calígula y luego Nerón lo deja ahí. Entonces, aquí hay un dato interesante, ¿no? De los 13 obeliscos, este ya no está alineado con el resto, está reubicado porque estaba por acá, acuérdense, si esta es la basílica, el circo romano estaba del lado de acá. Pero lo importante de este obelisco es que presenció el martirio de San Pedro. El obelisco estaba presente cuando San Pedro le hicieron dar la vuelta al circo romano y finalmente lo mataron. Entonces eso vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y algún otro dato de ese obelisco? Sí, hay más datos. Cuando lo trasladan al centro de la plaza en el siglo XIX, cuentan que, bueno, que imagínense trasladar esto, ¿no? Y sin maquinaria, ¿no? Sino que a fuerza de hombros y de caballos. Que el momento en que lo enderezaban, el papa del momento, no sé qué papa era, cuenta eso también no sé si sea verdad, pero que el momento en que lo enderezaban, el papa dijo, excomulgo al que hable, porque todo el mundo empezaba a hablar y a dar órdenes. Y estaban levantándolo y unas cuerdas, una fricción, en fin, en la polea respectiva, unas cuerdas empezaron a friccionar, empezaron a calentarse. Y no se daban cuenta los tipos, ¿no? Los jefes de la obra, hasta que un niño empieza a gritar agua, agua, entonces agua, y no, que se calle, agua, entonces el niño le señala el humo que salía de la tensión, de la fricción de las cuerdas, y pararon, mojaron las cuerdas, o pusieron aceite, en fin, no sé, y se arregló el problema, ¿no? Entonces el agua del niño salvó la caída del obelisco. Y el otro dato interesante es que en la parte de arriba, en la cumbre del obelisco, hay un pedazo de la cruz de Cristo. Esto da para otra charla, no explicar cómo se encontró la cruz de Cristo y toda la historia, pero hay un pedacito de la cruz de Cristo. En el suelo, déjenme ver algunas cosas que yo me anotaba que también eran interesantes. En el suelo están los signos del zodiaco, los signos del zodiaco, tal cuales, y también, si ven las fuentes están aquí, el obelisco se alinea con una fuente y luego con la otra en los... déjenme ver dónde anoté eso, en los solsticios de invierno y de verano. Acuérdense que la Tierra gira así, ¿no? El equinoccio, nosotros celebramos en nuestra Tierra, ¿no? El equinoccio que es cuando la Tierra está alineada con el Sol, línea recta, ¿no? Pero luego la Tierra hace esto, 23 grados, solsticio de verano, y en ese momento el obelisco se alinea con una fuente, vuelve a girar así, llegamos al otoño, equinoccio de otoño, el Inti Raymi, y vuelve a ser así, solsticio de invierno, tipo 23 de diciembre. Bueno, ahí se vuelve a alinear con la otra fuente. Son detalles bonitos que casi nadie sabe, ¿no? Y también les digo cuando los que tienen a sus hijos en quinto curso, ¿no? Estas cosas me da pena porque los chicos no las conocen, ahora las estamos transmitiendo. Bien, luego vamos a seguir, y con esto ya vamos a terminar también por hoy, porque ya van a ser las 8:30. Estamos viendo el lado derecho de la basílica, ¿ok? El lado derecho. Aquí, esto es más antiguo que la basílica, por eso me interesa hablar hoy, luego volveremos a la basílica el próximo lunes. Estos muros que se ven aquí conforman a la Capilla Sixtina. Capilla Sixtina. Que también, fíjense, tiene una noción de protección también, ¿ok? La Capilla Sixtina la construye Sixto IV, por eso se llama Sixtina, entre 1477 y 1480. Es una capilla más antigua que la basílica actual. Por eso es súper importante también saberlo, ¿no? Como ustedes deben conocer, ahí se reúnen los cardenales cuando van a elegir al nuevo papa. Entonces entran a la basílica, el ceremoniere dice,
extra omnes y pum, te cierra la puerta, no puede entrar nadie más. Y el que entra queda excomulgado y los señores cardenales no pueden decir absolutamente nada de lo que resuelvan ahí dentro. Bien, los cónclaves se suele armar y desarmar una chimenea que se pone aquí, la fumata bianca cuando ya está elegido el papa, y la fumata negra cuando los cardenales no se han puesto de acuerdo, ¿no es cierto? Bien, vamos a pasar a la bóveda. Ok, esto es alucinantemente bello, ¿no? Tenemos la bóveda, el techo. Dicen que la pintura le da un efecto de mayor abovedado, o sea, que no es tan curva, pero que Miguel Ángel le dio un efecto más fuerte. Dimensión, 40 metros de largo y 13 metros de ancho. ¿Ok? Le piden a Miguel Ángel que pinte. Antes estaba la típica pintura que se suele ver en otras iglesias italianas, que es un cielo de azul de estrellas doradas. Esa era la iconografía clásica del cielo de las iglesias. Pero le piden a Miguel Ángel, el papa del momento, no me acuerdo quién era, le dice, pinta la historia de la salvación. Pinta la historia de la salvación. Y Miguel Ángel, de 1508 a 1512, fíjense cuánto tiempo le tomó, ¿no? Se mandó toda la pintada. Tiene 9 escenas del Génesis. Son 9. Está dividido en 9 partes. Bueno, ya los podríamos alargar, pero no voy a explicar más. Y la otra gran obra de Miguel Ángel es el juicio final. Normalmente, los juicios finales se ponen en la parte de atrás de las iglesias, no cuando entras. Pero el papa del momento, que tampoco sé quién era, le dijo, no, quiero que pintes en el retablo, que esto sea el retablo, o sea, porque va a ser solemne. Yo les dije hace un rato que la bóveda se pintó de 1508 a 1512. 25 años después, en 1536 a 1541, Miguel Ángel pinta el juicio final. ¿Ok? Ya vamos a decir alguna cosa de cada una de estas obras. Tenemos aquí otra vez la bóveda. Algunas escenas no suenan, ¿no es cierto? Aquí está la tentación, por ejemplo, son 9, ¿no? Ah, por cierto, en estos triángulos aparecen profetas del Antiguo Testamento y también profetas de la mitología grecorromana, ¿ok? Quiso poner esos 2 tipos de profetas, Miguel Ángel, que es interesante saber. Aquí es otra toma, la toma que más conocemos, ¿no es cierto? Que es la de Dios Padre creando a Adán y las 9 secciones del Antiguo Testamento. Una visión más cercana de Adán. En algún momento de la historia les taparon las partes íntimas, también esto es parte de nuestra historia, les pusieron unos pañitos, ¿no? Pero también en un momento terminaron y dijeron, oigan, dejen como está, o sea, no cubran, ¿no? Bien. Ahora hemos llegado al juicio final, y con eso vamos a terminar por hoy. Jesucristo y la Virgen, ¿no? La Virgen, acuérdense, siempre tiene tonos azules. Acuérdense de la clase pasada, ¿no? Claro, no es nuestro azul intenso de América, ¿no? Es un azul mucho más suave, nuestro azul es fuerte. Tenemos en la parte alta los instrumentos de la pasión de Cristo, ¿ok? Esto es una catequesis. Las iglesias eran catequesis en la antigüedad. Entonces está la columna de la flagelación, que en realidad era más chiquita. Hay una iglesia en Roma, eso les puedo contar en la clase 3. Hay una iglesia en Roma donde está la columna de la flagelación. Esta es una representación de una columna más grande y están los ángeles portándola, ¿no? Aquí fíjense, está la corona de espinas, por ejemplo, y aquí está la cruz, ¿no? Los signos del triunfo. Está Jesucristo en gesto glorioso, ¿no? En gesto glorioso, en gesto de juez. Ya no en gesto de cordero, que es el gesto que está en muchas iglesias, sino de vengo a juzgar. Y la Virgen acompañada, ¿ok? También como mirando al mundo. Aquí están los santos, los que están resucitando para la vida eterna. Y aquí hay dos detalles que quería que vean. Aquí está este señor con una especie de escalera. Esto no es escalera, es una parrilla. Y este señor se llama San Lorenzo. San Lorenzo muere quemado en una parrilla. Entonces, este es el símbolo de su martirio. Y el caballero de acá, que tiene una piel, ya vamos a ver una foto más cercana, se llama San Bartolomé. Es uno de los apóstoles que muere desollado, le quitan la piel. Seguimos bajando y aquí se empieza a ver en cambio el infierno. ¿Okay? Como les digo, es una catequesis, ¿no? Es una catequesis. Y aquí se ve a las personas, a los condenados, a los demonios. Y la barca, aquí entra otra vez la mitología griega. Creonte era el personaje del infierno, ¿no? En la mitología griega. Pues este señor es Creonte, ¿no? Entonces, fíjense cómo van cambiando los tonos, ¿no? De unos tonos bonitos, de unos cuerpos sanos, color de robustos, musculosos. Miguel Ángel pintaba mucho musculoso, ¿no?
Ustedes vean, les dejo el dato, la sibila cumana, una sibila que está ahí en esos triángulos que les enseñé, pues es musculosísima, ¿no? En cambio, estos cuerpos ya son más oscuros y penosos en invierno. ¿Ok? Aquí está la cruz del altar y los candelabros. Como les digo, no se solía poner en la iconografía clásica un juicio final en el altar principal. Ahora sí. Bien. Detalle de San Bartolomé. Está resucitando. Y estos ya son los patios vaticanos que quedarán para la próxima semana cuando expliquemos ya la tumba de San Pedro y si realmente está alineada con el altar y si realmente está. No me alargo más. Me pregunta Javier, ¿por qué solo los suizos pueden hacer su pasantía Vaticano? Bueno, Javier, no sabría decírtelo, ¿no? A ver, el Vaticano ha tenido también relaciones más cercanas con unos y con otros países. Francia fue un país muy importante, luego fue un país peleado con el Vaticano. Suiza tendrá alguna historia que le. Yo sabía que Suiza, por ejemplo, tenía mucho que ver, había países hasta principios del siglo XX, ¿eh? Países que intervenían en la elección del Papa, o sea, no en el cónclave, pero que al preseleccionado le reportaban al país, cosa que ahora nos parecería inaudito, ¿no? Y Suiza era uno de esos países, ¿ok? Entonces, Suiza era importante. ¿Más preguntas? Jimmy, yo no estuve en la anterior clase y el tema del azul de la Virgen, eso tal vez si lo puedes repetir, por favor. Es una representación de la pureza de la Virgen, ¿ok? El azul es como agua limpia, no como el de hoy en Quito. Bueno, el de hoy en Quito de una hora a otra hora, ¿no? Ese cielo límpido, no contaminado, en fin. Eso es. Eso, David. ¿Algo más que quieran preguntar? Muchas gracias. De nada. Pues fíjense para todo lo que da el Vaticano, ¿no? O sea, y ya les digo, la parte, el nocio, cuando hablo de Roma no sé por qué se me viene el italiano, pero el núcleo se los voy a dar la próxima clase. ¿Algo más que quieran comentar? A ver, nos dices Verónica, me llamó la atención que de algunas señales de cultura griega, pero los signos del zodíaco en la plaza, ¿qué razón tienen, no? Hay un autor, te recomiendo, Verónica, que se llama Antonio Yangüe. Búscalo en internet, búscalo en Twitter, y él te explica muy bien la visión cósmica, ¿no? Cósmica, o sea, Dios está en todas partes y todo tiene la mano de Dios. Perea que facta sunt, se dice San Pablo en latín, ¿no? Todas las cosas que ha hecho. Entonces también la configuración de los signos del zodíaco y de las constelaciones, pues tienen un sentido divino. De hecho, vayan a ver, esto nos da para otra clase, el manto de la Virgen de Guadalupe. Hay varios signos del zodíaco y que estaban en ese momento de 1500, no me acuerdo del año, que estaban en el cielo en ese momento, ¿no? Entonces, todo se conecta, todo se conecta. ¿Cómo fue la cómo fue la hibridación de la cultura romana y cristiana? Uy, esa pregunta es muy compleja, ¿no? Muy compleja, pero fue poco a poco, primero a través de las lenguas, ¿no es cierto? Luego a través de los pueblos. Más o menos como lo que pasó en América, ¿no? Que se buscaron elementos en común que fueran empatando entre las culturas, ¿no? Hablábamos del sol, de la entrada del sol en la iglesia de Quinche, ¿no? En la clase pasada. Pues algo así, ¿no? Algo así. Tal vez podemos tener acceso a las grabaciones. Sí, a ver, ya mandé la grabación al Intisana, al Media Center, la van a editar para ponerle una pequeña presentación y cerrarla, ¿no? Y supongo, no sé, ¿se acuerdan que se cortó 2 veces la señal? Me imagino que van a editar eso. En cuanto esté, yo ya les aviso para que puedan ver las grabaciones. Ok, ¿algo más? Podríamos seguir hasta toda la noche, pero pienso que ya. Muy bien, pues si no hay nada más, tendremos la segunda, ya con la tumba, y tendremos una tercera, porque es que no entramos, ya me di cuenta que no entramos en eso. Muchísimas gracias, ¿ah? Que tengan una buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Linda noche. Gracias. Mil gracias. Gracias.